Hace algunos años, no muchos, el mundo era de papel. No había internet ni celulares. La información la recibíamos a través de periódicos y revistas, a los que luego se sumaron la radio y la televisión. Pero durante muchos años, la única forma que tenía la gente de guardar la información era juntando periódicos. Así, luego nacieron las hemerotecas, que almacenan y ordenan publicaciones impresas de diferentes épocas para su consulta. Hoy, en plena era digital, parece extraño sumergirse en periódicos viejos, pero es una forma de asomarse un poco, de primera mano, al tiempo presente del pasado, a la vida cotidiana de las personas que nos precedieron, que muchas veces no aparecen en los libros de historia o en internet. Estamos en Oaxaca de Juárez, al sur de México. El viejo convento de Santo Domingo hoy es un museo. Entrando por el antiguo huerto, se puede visitar la hemeroteca pública Néstor Sánchez Hernández, un espacio silencioso de madera y piedra a la sombra refrescante de los árboles. Néstor Sánchez Hernández fue su fundador, periodista, hombre muy culto, que juntó las colecciones de periódicos, los organizó y los regaló al pueblo de Oaxaca, consciente de la importancia de la prensa escrita como documento histórico. ¿Quién fue este personaje? Néstor Sánchez Hernández creó en los años 60 la revista Oaxaca en México y luego el periódico Carteles del Sur, que se publicó hasta los años 80. Néstor vivió entre 1918 y 2001, casi todo el siglo XX. Este oaxaqueño notable tuvo una vida sorprendente. Nació en un pequeño pueblo de la Sierra Juárez de Oaxaca llamado Jía, en San Juan Chicomezúchil, distrito de Ixtlán. Su familia, de origen zapoteco, muy humilde, se trasladó pronto a la ciudad de Oaxaca buscando mejorar su vida. Eran los años 20. Néstor vivía con su madre y sus hermanas. Oaxaca era pequeña, atrasada y muy pobre. Estaba la Revolución Mexicana en proceso, entonces la gente huía porque pues la soldadesca llega y arrasa las poblaciones, se lleva la comida, destruye las fábricas y otras se desaparecieron por cuestiones de mercado, así que se fue quedando Oaxaca muy pobre. Y además, por haber sido la cuna de Porfirio Díaz, estaba mal vista. No había apoyo institucional, puesto que aquí era la tierra de los reaccionarios, llamémosle con términos actuales, ¿no? Néstor era un niño muy curioso, ávido de aprender. Aprovechó al máximo los pocos años de instrucción primaria y luego, como muchos niños de esa época, tuvo que trabajar. El dueño de la tienda de abarrotes lo ponía a cortar los periódicos en pedazos pequeñitos para surtir al menudeo sal, azúcar, panela, café, lo que hubiera, ¿no? Entonces, del periódico que eran las páginas así, las tenía que reducir así. Pero ahí haciéndolo, como ya sabía leer y escribir, iba enterándose de lo que acontecía en el mundo, ¿no? Entonces se asomaba al mundo a través de la prensa, aunque fuera de manera extemporánea, y le agarró una afición al oficio de informar y de ser informado, y desde ahí se le quedó esta idea de tener un acervo, porque él conservaba algunos recortes, a escondidas se los llevaba a su casa para leerlos con calma en su casa, a la luz de la vela. Con tan solo 14 años, Néstor se integró al ejército mexicano que estaba asentado en el ex convento de Santo Domingo. Una vez que se expulsan las órdenes religiosas, el convento queda abandonado y empieza a ser utilizado para lo que sea, para bodega, y se lo ceden al ejército. Se estableció un cuartel de infantería y un cuartel de caballería. En esas ruinas él vivió como soldado, estuvo 3 años. En aquellos años no había como el gran médico o el gran ingeniero y esas cosas en Oaxaca. El único que era respetado y grande era el militar, así que había que ser militar. Ahí había un pariente lejano que lo apoya, le dice al que da de alta, oye, pone en el cartabón que sí dio la altura, que sí dio la edad y lo que sea, y lo registran y lo meten.
La Guerra Cristera fue un conflicto armado en los años 20 que enfrentó al gobierno de Plutarco Elías Calles con milicias católicas que se resistían a las políticas que limitaban el poder de la Iglesia. Le toca a él ser enviado a regiones muy remotas a combatir los brotes de rebelión cristera que traían asolado al país. Pues había brotes grandes, enormes, en toda la zona del Bajío, Guadalajara, Michoacán, todo por ahí, pero en Oaxaca era focalizado. Entonces había brotes acá, allá, etc. Entonces esas experiencias que él tiene como ya un niño adolescente, cargar un rifle, de entrar en combate, pues lo llevó a vivir el último coletazo de la Revolución Mexicana. En 1931, Oaxaca sufrió un devastador terremoto. Y lo que no había destruido la revolución, lo destruyó el terremoto. Es decir, pequeños talleres artesanales se vinieron abajo, pequeños puentes que comunicaban con las poblaciones circunvecinas que traían a vender su comercio, se derrumbaron. En fin, fue una tragedia económica para todos, pareja. Entonces vino un gran éxodo de oaxaqueños. Ante este panorama, Néstor y su familia deciden, como muchos, trasladarse a la Ciudad de México. Se van, a los pocos años la mamá va a morir, él buscando manera de progresar, pues se encuentra que también en la Ciudad de México el ejército es una opción, y se vuelve a dar de alta en el ejército, pero ya en esta ocasión en la Escuela de Transmisiones Militares, ya no como soldado común. La Escuela de Transmisiones era en aquel momento una escuela de prestigio dentro de la milicia, porque manejaban lo que era alta tecnología. Hablar de radios, hablar de clave Morse. Corría el año 1936. La política mundial se calentaba y se preparaba para la Segunda Guerra Mundial. Las ideologías imperantes chocaban. La Alemania de Hitler se aliaba con Japón y con la Italia de Mussolini para combatir a la Unión Soviética. En España, un golpe de Estado encabezado por el general Francisco Franco se alzó contra el gobierno democrático de la República, con el apoyo del fascismo internacional. La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Solo dos países, México y la Unión Soviética, apoyaron abiertamente a la República. El resto del mundo adoptó una política de no intervención. La radicalización es tan grande que amenaza con extenderse a toda Europa. Y luego las naciones dicen, las naciones europeas, Inglaterra y Francia, que eran las poderosas, dicen, bueno, pues es un asunto interno, es un asunto doméstico, que se arreglen entre ellos, ¿no? Cuando quisieron intervenir ya era demasiado tarde. En México ya gobernaba Lázaro Cárdenas, de tendencia izquierdista, en un país lleno de conflictos y cada vez más polarizado. La guerra en España era un espejo del posible futuro de México. La intelectualidad en la Ciudad de México, eso me contaba mi padre, escribía en la prensa artículos a favor de uno o a favor de otro, con grandes reportajes, ¿no? Hemingway, una capa, y vieron en la guerra de España un preludio de lo que ya vendría. Entonces mi padre, que no tenía tole en las venas, sino sangre, se apasiona y quiere él participar en la defensa de Madrid. Y se va. Néstor Sánchez, oaxaqueño, serrano, con tan solo 19 años, se va a defender con su vida la democracia en España. Se embarca junto con su amigo José Jaramillo Rojas, quien nunca regresará. Él hizo contacto aquí con un comité que le ayudó a sufragar el boleto de barco. Y se van a La Habana, de Nueva York y de ahí a Cherburgo. Hacen todo un viaje largo, llegan a Francia y viven medio escondidos porque el comité de no intervención andaba buscando a aquellos que iban a ayudar a la República Española
Cerca de 45.000 jóvenes de todo el mundo llegaron como voluntarios a España en defensa de la República y contra el fascismo. Bueno, él tenía una conciencia social muy profunda, nacida de su propia vida. Hablemos de la parte idealista de la Revolución Mexicana, que todavía estaba viva, que se buscaba un horario de trabajo humano, ¿no? Que fuera de 8 horas de preferencia, que hubiera un día de descanso, dar educación gratuita básica a todos, además de obligatoria, crear escuelas. Y ese ideal democrático, ese ideal de decir, vamos a parar a los nazis, sí son verdaderamente un peligro, pero la única manera es con las armas, porque esto ya no es cuestión de urnas, ya se vio que las urnas se las saltan. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Él va con la convicción de que no regresará. Pero así como él, había miles de jóvenes como él, de 18 o 19 años, y ya de mayorcitos, como Orwell, que ya tendría sus 30 años, y de todo el mundo, de 50 naciones o 51 naciones, llegan voluntarios que son convocados por la República Española para engrosar sus ejércitos. La mayoría de los que llegaron no eran militares, eran de lo que sea, hasta buscavidas, pues el que llegara era bienvenido, pues había que agarrar un palo de ir a un rifle, un asadón, un lo que sea. La primera brigada internacional que se forma, pero de esa manera y un poco a lo natural, es de franceses, ingleses e italianos. Se crea la brigada Thälmann, que es mayoritariamente alemana, y en poco tiempo va a llegar una brigada bastante numerosa de norteamericanos, contra los deseos de su país, obviamente, porque Estados Unidos decía neutralidad y todo el mundo veía la neutralidad más bien como un apoyo a Hitler que como una neutralidad real. Un idealismo de jóvenes sin futuro, como mi padre. Estados Unidos, recordemos, está saliendo, o está sumido más bien todavía, en la crisis del 29. Entonces había un desempleo gigantesco. En el caso de México fueron poco más de 500 mexicanos, nada más mexicanos. El contingente más grande es el de los norteamericanos, curiosamente. Las brigadas van a tener un entrenamiento rápido, porque no había mucho tiempo, y los mandan al frente. Entonces a Néstor le toca entrar como teniente, al final de la guerra ya será capitán, comandando grupos en la brigada Dąbrowski, que es fundamentalmente de polacos. Mi padre era arrojado, pero era táctico. Él se ponía a estudiar el terreno antes de atacar, ¿no? Les decían, vamos a tener operaciones en esta zona. Entonces agarraba él su plano topográfico y empezaba a estudiar las vías de comunicación, las vías de escape. Era muy buen observador, por eso se vuelve periodista. Por principio había muchísima solidaridad. Tenían que compartir mínimos espacios, mínimas trincheras. Muchas veces no tenían fusil para cada quien, entonces compartían fusil. Eran felices cuando llegaba la comida. Había muchísimos piojos, no había dónde bañarse. Estas experiencias de la guerra, tanto la Revolución Mexicana como la Guerra Civil Española, le dejan lo mejor para él, que fue el conocimiento de la conducta humana. Cómo el hombre podría ser tremendamente solidario, tremendamente valiente o tremendamente cobarde y ruin y traidor. También en la retaguardia, con la gente que no está combatiendo, con las familias que están sufriendo las consecuencias de la guerra, ¿no? Muchas de estas familias campesinas españolas pues lo querían mucho. Le mostraban su aprecio porque decían, pero ¿tú qué viniste a hacer aquí, chamaco? Ven, siéntate, come, y lo vestían y lo apapachaban en una especie como de abrazo
por la fraternidad que le estaba mostrando con ellos, ¿no? Entonces estos hombres de las brigadas internacionales, estos jóvenes, participaron en algunas de las batallas más sangrientas. En aquel entonces llegaron comunistas, pongamos así en general, ¿no? Comunistas, anarquistas, sindicalistas, y pues llegaron personas como mi papá, que no tenía ninguna afiliación y que nunca quiso darse de alta en ningún partido ni en ningún grupo o facción, a pesar de que lo amenazaron incluso de expulsión y de todo lo demás. Y cuando uno lee las biografías o autobiografías de algunos de estos excombatientes que fueron nada más porque su corazón les dijo que fueran, queda claro que ellos no iban por un partido, iban por un ideal. Enormes cambios se estaban gestando en el mundo. Alemania e Italia apoyaron a Franco con desarrollados armamentos que superaban ampliamente el equipamiento de los republicanos. Los avances tecnológicos e industriales se pusieron al servicio de la guerra. España fue el campo de experimentación principalmente armamentístico. En aquellos años las ametralladoras apenas entraban. Los tanques pues habían sido experimentales en la Primera Guerra Mundial porque entraron ya al final. En España ya entran. Las ambulancias de campo, ¿no? Para poder sacar al herido cerca de las trincheras, lo más cerca posible. Los hospitales de sangre, donde se desarrolló una técnica fabulosa que salvó muchas vidas y la sigue salvando, que son las transfusiones de sangre. Y entran cuestiones terribles como el famoso bombardeo de Alfombra. Los aviones de la Legión Cóndor de Hitler toman pedazos de ciudad en un mapa y va el primer avión, sector A, sector B, sector C, metódicamente, sector D, sector E, arrasando con todo metódicamente. Comienza con el bombardeo de Guernica y va a seguir con los bombardeos de la zona donde estaban las brigadas internacionales. Precisamente las poblaciones que están alrededor de Albacete fueron casi borradas con bombardeo tipo Alfombra, donde militares murieron muy pocos, la mayoría fueron civiles, porque es un bombardeo que tiene, aparte del valor estratégico de volar la estación del tren o algún depósito de combustible, el aterrorizar a la población. A Néstor le tocó participar en el último intento de avance republicano, la batalla que definió la guerra, la batalla del Ebro. Contaba mi padre cómo se fueron preparando, lo narra él en su libro. A mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y cómo él temblaba y se angustiaba porque decía, de aquel lado del río nos están esperando con ametralladoras, nos van a masacrar, no tenemos apoyo artillero, no tenemos... Pero ya era una medida desesperada de las fuerzas republicanas, que cometieron muchos errores, porque también había divisionismo dentro de las filas republicanas. Decía mi padre que lo más difícil era que un soldado anarquista te obedeciera. Todavía trotskistas, había stalinistas, la línea dura, la Cuarta Internacional, bla, bla. Era una olla de grillos ahí, muy compleja de mandar, de dirigir, ¿no? Los replegaron, murió muchísima gente. Pues ahí los amigos de Néstor murieron, sus cercanos murieron cuando los grupos de choque de las partes altas cerca de la montaña avanzaron y cayeron muertos en el río por docenas, pues los cadáveres venían y chocaban con los que estaban pasando más abajo. En 1986 se cumplieron 50 años de la Guerra de España. Néstor viajó desde México con su hijo Prometeo a encontrarse con otros excombatientes. Pues era conmovedor en el aniversario de 1986 el que aquellos viejos y señoras mayores que estaban ahí en silencio en el cerro buscando las huellas de lo que había sido un nido de ametralladoras o una pequeña trinchera recordaran, ¿no? Porque ahí algún compañero murió, o ahí ellos cayeron heridos, o ahí ellos padecieron el terror de los bombardeos. Y es fácil que encuentres a alguien y lo abraces, aunque no te entiendas, porque el otro habla checo y tú hablas español. Pero no hace falta, no hace falta. Ese abrazo te dice, eres mi hermano de guerra, mi hermano de sangre, luchamos por lo mismo. Y cuando fuimos, ya España era una democracia, ya los hijos podían ir a la universidad, ya había libertad de culto, libertad de prensa. Entonces decía, por eso luchamos. Llegó tarde, sí,
pero ya llegó. En Barcelona, en una reunión, llega otro viejo por ahí, mayor que mi papá, y le gritan: Néstor, tú eres Néstor, ¿verdad? Tú fuiste mi capitán, tú fuiste mi jefe. Yo soy Pancho, ¿te acuerdas? Soy Pancho Batlle, abrázame. Único sobreviviente de aquel grupo que estuvo en la batalla del Ebro, ¿no? Y que se lo encuentra 50 años después. Sobreviviste, Néstor, sobreviviste, Pancho. Muy, muy difícil y con mucha crueldad, porque es pelea de hermanos contra hermanos, digamos. No es contra un enemigo que llegue a invadir tu país, es tu misma familia, es tu misma gente, tu vecino. Entonces, españoles matándose contra españoles y luego ayudados o apoyados por todos los que llegaban de alrededor. Fue verdaderamente una masacre. Y cuando concluyó la guerra, que la gana el franquismo, pues siguen muchos años de dictadura muy cruel y muy sangrienta. La enseñanza de Néstor fue: lucha con la pluma, lucha con las ideas, lucha con tu expresión. No hay por qué matar al que no piensa como tú. En 1938 se disolvieron las brigadas internacionales, que fueron despedidas con un desfile en Barcelona. España lloró la partida de los miles de jóvenes que de manera altruista dejaron su sangre en una tierra lejana para defender la democracia. Durante el desfile, Néstor pidió prestada la bandera de México en la embajada y encabezó un grupo de combatientes latinoamericanos. La imagen fue capturada en el documental de 1963 Morir en Madrid, del francés Frédéric Rossif. Néstor pasó más de 2 años luchando en España. Fue herido 3 veces y estuvo un tiempo en el famoso hospital de Mataró. Cuando ya no lo dejaron agarrar las armas, no se rindió. Se hizo corresponsal del periódico La Vanguardia de Barcelona. Pronto caería la República. Como conocía el frente de batalla y tenía rango, se subía a las ambulancias o a los camiones de suministro para ir al frente. Entonces él podía tomar reportes o datos de primera mano. Además lo conocían, lo identificaban y le enseñaban a redactar. Y luego pues el convivir con periodistas le permitía entender la composición desde el punto de vista del arte de la edición. Al caer la República en 1939, Néstor se embarcó de regreso a México y así se cerró el capítulo de la guerra. El poeta español Miguel Hernández escribió sobre los combatientes voluntarios. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de ellos. Hay gentes que tienen un alma internacional. Es un alma que no es tuya, es del mundo, es de la humanidad. Esa alma internacional es el motor que te lleva a defender a otros. Por eso en la Dombrowski, cuando uno lee el lema "por tu libertad y la mía", o "por vuestra libertad y la nuestra", se entiende que si estoy defendiendo tu libertad, automáticamente defiendo la mía. Siendo tú libre, yo también lo soy. Siendo tu esclavo, yo también lo voy a hacer. A su regreso a México, Néstor se encontró solo, sin trabajo, sin dinero. El gobierno mexicano recibió a los excombatientes con grandes discursos, pero con ninguna ayuda concreta. Hay un rechazo social del otro, ¿no? Del que viene de allá. Así fueran exiliados españoles, así fuera León Felipe, ¿eh? Hubo un rechazo mexicano, eso lo callamos porque es una de las cosas más vergonzosas que hemos tenido. Hoy los aplaudimos y no, bravo, qué bueno. Pero al principio no. Al principio eran, pero ¿por qué van a traer esos comunistas? Estamos en 1940. Ya comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hitler pronto derrotaría a Francia y planea invadir la Unión Soviética. En ese contexto, Stalin decide asesinar a León Trotsky, su gran y peligroso opositor exiliado en México desde 1937.
el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, seguidor de Stalin, se pone al frente del encargo y recluta a Néstor Sánchez y a otros jóvenes excombatientes de España para darle una advertencia a Trotsky. Siqueiros ya era Siqueiros en la guerra, ¿no? Pero pues mi papá nos platicaba, es que este cuate no estuvo en el frente, él estaba en España con su nombre y su prestigio, pero él nunca estuvo en el frente. Entonces se conocieron, y cuando este señor recibe instrucciones de llevar a cabo el atentado, pues se le ocurrió buscar a excombatientes de la guerra española, pues traían experiencia en combate, ¿no? Pues Siqueiros era más grande, probablemente los que participaron ahí eran jóvenes, pues se ha de haber envuelto en algún discurso, en alguna narrativa, y pues aceptaron, ¿no? Creo que nunca estuvo muy contento de haber sido parte de eso, pero pues lo fue. Solamente gente como Siqueiros pudo haber hecho eso, con todo el apoyo del Kremlin. Y en ese torbellino, que es muy difícil de parar una vez que has hecho andar, se vio envuelto mi padre, ¿no? Mi padre fue izquierdista, pero fue un izquierdista no dogmático. Traía una pésima experiencia del comportamiento de los trotskistas contra la República Española. La quinta columna. Boicoteaban, criticaban, no combatían, se volvieron unos teóricos, o sea, pudieron haberlo matado porque tomaron la casa. Era cuestión de ir y darle 3 plomazos y ya, ¿no? Pero Siqueiros no quería cargar con ese muerto. Era astuto, pues, ¿no? Dijo, con esto va a echar a correr y adiós, ¿no? Pues no. El que echó a correr fue Siqueiros, ¿no? Hasta que lo agarraron. Néstor y los involucrados en el atentado van a parar a la cárcel de Lecumberri en Ciudad de México, famosa por sus condiciones inhumanas. Unos meses después, el español Ramón Mercader, enviado por el Kremlin, asesina a Trotsky en su casa de Coyoacán. Cuando Trotsky es herido mortalmente, lo llevan a la Cruz Roja y la policía pues anda indagando las pistas, ¿no? Y dice, pues tenemos aquí a los que hicieron el atentado a su casa en mayo, ahora estamos en agosto, entonces van por mi padre, nada más por él, lo presentan ante el cuerpo de Trotsky que está allí encamado, buscando su lenguaje corporal, ¿no? O si Trotsky en uno de esos lo reconocía, ¿no? O hacía una seña, algo, ¿no? Para mi padre fue una super experiencia increíble porque pues, el mundo entero estaba hablando de eso. El fundador del Ejército Rojo está aquí, herido de muerte. O sea, ¿qué somos? ¿No? Y seguramente pasó por su cabeza muchas cosas de la guerra, ¿no? Ahora él está sintiendo lo que tantos compañeros nuestros sintieron. Sobre León Trotsky se habla mucho, se especula mucho, se hace mucho amarillismo, se ha hecho durante 50 años. Llegó a México refugiado, gracias a Lázaro Cárdenas, León Trotsky, y ahí estuvo el hombre, nadie lo molestó, él mismo se intrometió en política mexicana, cosa completamente indebida, pero eso es asunto de la historia. En Lecumberri, Néstor estuvo cerca de un año. Aprovechó para leer, escribir, reflexionar y relacionarse con los otros presos. Mi papá era muy amiguero. A sus compañeros de celda, a sus compañeros de prisión, como él sabía leer y escribir, pues les leía el periódico o les leía un libro. Recurren a él para que él les escriba cartas a su familia y a su vez estos presos le cuentan su vida. Y entonces él se sume en la literatura primero y enseguida se va a Freud, a leer las obras de Freud que acababan de ser traducidas al español. Abandona y rechaza totalmente las armas. Desde entonces hace una declaración de jamás, 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 jamás. Voy a combatir, sí, pero ahora con la pluma, con las ideas. Nunca más
usaré un arma, y nunca más uso un arma. Cuando salió en libertad, Néstor se encontró otra vez solo y sin nada más que lo opuesto. Pasó por varios trabajos, por buenas y malas rachas, y pronto conoció a María Islas Tejeda, quien sería su esposa, compañera y madre de sus 6 hijos. Néstor empieza a trabajar como periodista. En el periódico Novedades de la Ciudad de México, escribe reportajes y aprende fotografía. Más tarde, en 1961, ya con experiencia y mucha vida vivida, decide regresar a Oaxaca y crea la revista Oaxaca en México, que revoluciona el periodismo local. Él no se queda sentado en la comodidad de la ciudad capital, relacionándose con lo mejor de la sociedad, porque el periodista tiene poder, tiene presencia, ¿no? Tiene influencia. Él se dedica a recorrer el estado y a reportear en el estado. Su cultura, sus tradiciones, su comida, sus cultivos, sus climas, sus danzas, su música. En Oaxaca los medios de entonces hablaban mucho de sociales. La fiesta de blanco y negro, de la presentación de las quinceañeras en sociedad, pero de la alta sociedad. Entonces él viene a introducir una serie de cambios que coincidió también con los cambios sociales de los años 60, ¿no? ¿Cuándo se había visto que un campesino ocupara la portada de una revista? Nunca. Nunca. Un campesino con una mazorcota así de este tamaño, una artesana que acababa de hacer una olla muy bonita, ¿no? Una muchacha con el atuendo de su etnia y de facciones muy bonitas. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Y de esa manera la gente se enamora de su periodismo, porque es un periodismo moderno, es un periodismo, digamos, ecuménico, ¿no? Caben todos. La revista Oaxaca en México fue un gran éxito. Por eso, Néstor decide dar el siguiente paso y funda el periódico Carteles del Sur. Y afortunadamente fue en una época el primer periódico en Oaxaca. Aquí se imprimían 5,000 periódicos al día y se tuvo la distribución en todo el estado. María administraba el periódico, se ocupaba de la casa y los hijos y además revelaba las fotos. Yo llegaba a las 5 de la mañana para mandar la distribución en camiones a las poblaciones lejanas. Cuando se fundó el periódico y se trajo para acá la maquinaria para poder hacer fotograbado, pues había un choque y tomaban la foto. Mi madre revelaba, nos enseñaron a revelar a todos fotografías en blanco y negro, y en la tarde ya tenías ahí la foto del accidente o de la toma de protesta de un candidato. Eso revolucionó el periódico. La cabeza grande, pero corta, no todo un rollo así como eran antes. Las cabezas de los periódicos parecían títulos de maestría. De hecho, ningún periódico tenía editorial siquiera. Él introdujo el concepto de editorial. Él tenía su pensamiento libre y podía aplaudir o reprobar lo que dijera aquel, lo cual le trajo mucho respeto. Y hasta yo creo que le tenían temor los políticos. Desde el periódico Carteles del Sur, Néstor empujó muchas causas sociales e iniciativas culturales, como la creación del Tecnológico de Oaxaca o la protección de la naturaleza. Puerto Escondido, amigos, lo acabo de visitar. Acabo de hacer una gira periodística por Huatulco y Puerto Escondido. Y Puerto Escondido, bonito lugar, tiene todas las ventajas, pero tiene una cosa que el gobierno del estado debe cuidar. El desahogo de las aguas negras en la bahía, en la propia playa. Tengo fotografías, y las voy a publicar en la revista, de cómo los tubos de los hoteles desembocan en la playa. Entonces la gente está bañándose ahí entre aguas negras. No hay derecho a eso. El periodista Leandro Hernández Romero colaboró en Carteles del Sur en los años 60. Y cuando agarraba temas, no los soltaba hasta tener respuestas, hasta esclarecerlos, hasta darle todo el seguimiento. Él dio espacios a problemas de carácter social. Creo que su experiencia en la guerra civil le dio mucha claridad en los temas sociales. Huatulco es una cosa primorosa.
Ahí va usted mexicano con su coche o a pie y nomás no entra. No entra a las playas, quiero decir. Los grandes hoteles ahí tienen sus playas privadas. Los grandes hoteles ahí ya están elegantes, ahí preciosos, con bulevares de entrada, jardinados, todo es una maravilla. Pero ahí solamente es para extranjeros, para el turismo extranjero. El turismo nacional nomás no entra. El periodismo es servicio. Y tu causa es la del más necesitado. Esa es tu ética, maestro. No que le cuides las espaldas al poderoso. Tu ética es servir al que no tiene voz, al que la necesita. Y claro, él había visto la explosión que acaba en guerra de no escuchar al más necesitado. Autorizaron en México que el pan subiera, pues hasta llegar a 80 pesos el bolillo, el pan blanco, que es el que consumimos, el que consume la gente. Pero resulta que aquí, en lo local, lo subieron el pan a 150 el bolillo. No se abuse del pobre consumidor oaxaqueño, que es el consumidor más indefenso de la República. En todas partes hay acciones de defensa de los precios. En Oaxaca no lo hay. En Oaxaca no hay ninguna defensa. Hay una procuraduría, pero no hace nada, es la pura verdad. Y eso podemos decirlo en voz alta. En Oaxaca no había periodistas profesionales. Néstor se dedica entonces a capacitar a jóvenes para que aprendan el oficio. Todos estamos hechos sobre la marcha. No veníamos de un centro de formación, no había. A don Néstor no le gustaban los boletines. Los boletines, por ejemplo, los oficiales, que reportéalos. Y él, en base a toda la experiencia que traía, lo compartía. Y lo compartía con los reporteros, aun cuando estuviesen en otros medios trabajando. Ante la carencia de tener todo el cuerpo de reporteros que necesitaba, había notas que firmaban por Carlos Cosijoesa, por Cosijopi, bueno, varios, pero era ingenioso Carl Solzing. Ahí se reflejaba la habilidad que tenía él para hacer crónicas, para hacer entrevistas, ¿no? Y él hablaba de columnas. ¿Qué quería decir con columnas? Buenos reporteros. Algo tenía don Néstor, porque motivaba. En abril de 1967, Néstor recibe una golpiza a raíz de sus opiniones políticas. Porque él criticaba al gobernador Rodolfo Brena Torres. Era compadre del señor presidente de la República, Adolfo López Mateos. Y gracias a ese compadrazgo es que lo mandan de gobernador a Oaxaca, ¿no? Pero el compadrito llega a darse la gran vida, al relajo, a disfrutar del poder. Entonces él criticaba eso. Y ese ruido, que no lo hacía la demás prensa, hizo que el gobernador lo mandara golpear. Y yo siempre lo esperaba para que cenara. Y resulta que no llegaba y yo dije, ¿pero por qué? Y dice, es que lo golpearon y está en la Cruz Roja. Fue en la noche, con la oscuridad de la noche y de los carros que estaban estacionados. Le decían los abogados después que a lo mejor era yo la que le había mandado golpear. Y fueron policías judiciales y policía preventiva, de los azules, de los gendarmes, ¿no? Pero los autores intelectuales fueron el gobernador Rodolfo Brena Torres. Pero aún así, y ese día él mismo desde la Cruz Roja hizo una nota, y fue una nota nacional, porque él tenía muchos contactos en todos los periódicos de México. Y eso contribuyó también al respeto y a la difusión más del periódico. Esas academias de policía que se dice, enseñan al policía a disparar, enseñan a manejar un fusil, enseñan a esconderse, en fin. Lo que no le enseñan es cultura, lo que no le dan es instrucción, no le enseñan historia, no le enseñan sociología, no le enseñan civismo. Pues ¿cómo? Nuestros pobres policías, con tan bajo nivel cultural, son muy proclives a delinquir.
En octubre de 1972, Néstor fundó la Hemeroteca y la entregó al pueblo de Oaxaca. La gente pues antes tenía la costumbre de, algunas, de guardar los periódicos, era el único medio de información, ¿no? Como tener libros. Entonces, gente de diversos ámbitos, la cultura, de la política, de empresarios, dieron sus acervos, sus archivos a la hemeroteca y que ahí se resguarda, ¿no? Pues sus hijos en lo que podemos aportamos para que esa institución se mantenga, ¿no? Porque ya ha habido un par de intentos gubernamentales, cavernícolas, por disminuirla, quitarla, asimilarla por ahí, ¿no? Su gran obra es la hemeroteca y deja un legado que todavía pervive 50 años después, con un acervo riquísimo, porque esta hemeroteca de Oaxaca llegó a ser la segunda en importancia del país. A él le llamó mucho siempre la atención las bellas artes, la pintura, la escultura, tenía una gran colección de música clásica. Entonces él siempre leyó. Eso lo hizo a él, que además pues era una persona muy inteligente, desarrollar por sí mismo esa alta cultura por la que lo conocieron y por la que se sigue recordando a don Néstor Sánchez. Hoy día se acostumbra a manipular masivamente a los pueblos. Temo que algún día lleguemos a estar, como decía Orwell en sus profecías funestas, pendiente de una pantalla chica desde la cual nos van a estar dictando órdenes y tiranía en suma de una pantalla que es a través de la cual el hermano mayor, quiere decir el tirano, nos manipula, nos espanta y nos aterroriza y nos hace obedientes a todos. Libre y rebelde. Él traía una rebeldía que fue, yo creo que parte de su motor. Sí, pero una rebeldía no destructiva, porque él construyó. Y una labor de periodismo de muchos años que fue a su vez una lucha, pero ya una lucha diferente, una lucha en la que sí tuvo muchos éxitos. Más allá del éxito, si se le puede llamar así, que haya tenido España en lograr su democracia 50 años después, aquí lo tuvo más directo en su propia tierra, a pesar de los 1000 problemas que había, porque Oaxaca es una tierra agreste, difícil, con caciques, y logró muchas cosas, una gran cantidad de cosas, entre ellas el crear escuela periodística. Tuvo la visión, la madurez de ser un hombre de su tiempo, de involucrarse, tal vez voluntariamente o tal vez involuntariamente, en los acontecimientos que afectaron su tiempo. Y en vez de andar bailando danzón, se fue a una guerra, a la trinchera, a los balazos, a los bombardeos, a los padecimientos. Hay que tener una visión del mundo que no cualquiera la tiene, porque yo creo que mucho de eso, con eso naces. Néstor Sánchez fue un aventurero de opiniones propias, capaz de defender sus ideas y de convertirlas en acciones concretas, consciente de su momento histórico, de los profundos cambios políticos y sociales del siglo XX y de su propio rol transformador. Aprovechó cada momento para ser protagonista de la historia que le tocó vivir, historia que está guardada como un tesoro por descubrir en los viejos periódicos que se conservan en la Hemeroteca Pública de Oaxaca, Néstor Sánchez Hernández.